Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos, estar con ustedes, compartir este tiempo y meditar juntos en palabras de sabiduría, en palabras de Torá, en palabras muy humanas. No puedo dejar de evocar esa frase que leí hace no mucho, unos 3 meses tal vez, por primera vez en sábado. Sabiduría es fidelidad a la condición humana. Me impactó realmente y me parece que podemos identificarnos totalmente con eso. Es la sabiduría que tratamos de buscar aquí, es el acercamiento a esa luz la que buscamos. Un contenido que sea fiel a la condición humana. Y vamos a ello, entonces. Mm, La semana pasada estuve en algunas visitas familiares, tenía que acompañar a mis padres a un viaje familiar a resolver algunos asuntos. Y dentro de varias experiencias que pudieron haberlo visto quienes me tienen registrado en sus contactos, vieron mis estados, mis publicaciones, los lugares muy hermosos, con lugares, digamos, silvestres, ¿no? De montañas, de cañones, de caídas de agua, naturaleza y todo eso. Pero en medio de todas esas experiencias hubo también una experiencia humana, muy humana, que la recuerdo con cierta jocosidad. Estábamos ahí, había una prima que recientemente fue mamá y estaba con su niño y su niño lloraba, lloraba con una mediana intensidad y el llanto se prolongó, qué sé yo, un minuto tal vez. Y entonces la madre de la chica, o sea, mi tía, decía, ¿qué tendrá? ¿Le dolerá esto? Otra tía que estaba ahí decía, de pronto es que tiene algún cólico. Mi madre decía, no, tal vez no le sacaron bien los gases. La mamá del niño decía esto, había otros familiares, otros primos, decían tal vez es esto. Y yo adentro, estaba en una habitación, y adentro pensaba y me reía. Estuve por salir a decir, al final no lo hice. Y yo sé que tiene el niño, está vivo. Está vivo, está llorando de vida. ¿Por qué? Porque los niños lloran, porque es parte de la naturaleza humana el llorar. No se llora porque se esté enfermo, porque se esté muriendo, porque se esté agonizando, porque la esté pasando muy mal, porque esté sufriendo algún tipo de tortura, ni nada que se le parezca. La lágrima es propia de la existencia humana, tan natural, tan normal como la propia sonrisa. La lágrima, el llanto o lo que representan en la realidad de la experiencia humana, esto es el dolor, el sufrimiento, si se quiere, es simplemente parte de la naturaleza de un ser vivo. Tan cierto como que ríe, llora. Tan cierto como que se alegra, siente dolor. Tan cierto como que la pasa muy bien, sufre. La porción de esta semana, la parashá perdón, estamos en el libro de Vaikra, pero la parashá es Tazria Metzorah. Son dos palabras porque son dos porciones, una porción doble. Se juntan la parashá Tazria y la parashá Metzorah, por lo que la porción es Tazria Metzorah. Una porción que va desde Levítico capítulo 12, versículo 1, hasta el 15:33, ya unidas las porciones. Y quiero que leamos los primeros 3 versículos de la porción Tazria, que dice así. Levítico 12, versículo 1 al 3. Habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer, cuando conciba y dé a luz un varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación, será impura. Y al octavo día se circuncidará al niño. Un tema muy propio, muy particular de la cultura hebrea, del judaísmo, de la fe de Abraham, israelita, bíblica, judaica, qué sé yo, la circuncisión, practicada milenariamente al día de hoy, motivo de debates de todo tipo, sociales, culturales, religiosos, sectarios.
porque es distintivo del pueblo de Israel. También los musulmanes la practican, pero digamos que de otra manera, en otra edad. En la tradición bíblica es a partir del 8º día de nacido al niño, cuando se lo circuncida. En el Islam es a partir de los 13 años, por su tradición con Ismael y demás. Pero ha sido tema de debates que por qué le hacen eso a los niños. Aquí en Occidente, que somos expertos en criticar y juzgar las otras culturas, y que por qué tienen que hacer eso, que eso está mandado a recoger, que quizá fue parte de una tradición religiosa, pero que se lo lastima a los niños sin ningún objetivo, cuando aquí en Occidente el niño no hubiera nacido y ya lo estamos haciendo llorar. En el parto nacen llorando, y si por si no fuera poco se le da una palmada. Quizá haya profesionales de la salud que ya no lo hacen, pero a unos cuantos minutos, horas de nacido, ya le estamos inyectando vacunas que son básicamente virus para el cuerpo del niño, que para que reaccione, active su sistema de defensas. Son virus, digamos, ya dosificados, controlados, precisamente para prevenir que esos virus los ataquen luego con todo su rigor. Pero en todo caso, es porque queremos defender actos propios de nuestra cultura occidental, donde sentimos que con eso le hacemos un bien, que es la raíz de lo que pasa en el judaísmo con la circuncisión, ¿no? Se lo circuncida porque se asume que se le está haciendo un bien espiritualmente, culturalmente y también físicamente, porque tiene esto algunas bondades, más allá de que, insisto, aquí en Occidente se cuestiona y se critica que ya eso no es necesario, el prepucio no necesita ser quitado, que el niño no necesita como tal la circuncisión. Pero insisto, porque nos gusta estar criticando, aunque aquí hagamos otras cosas a los niños con las que los maltratamos. Pero me quiero quedar con una cosa: tanto aquí como allá, como en todos lados, se procura el bien del niño. Y cuando criticamos lo que se hace en otro lugar, lo hacemos para evitarle el sufrimiento al niño. Todo contrario a lo que nos muestra aquí la Torá. La Torá nos informa de que parte de la formación del pequeño, cuando nace, es que al 8º día se lo circuncide, y por supuesto que esto lo hace llorar. Incluye la formación del pequeño desde sus inicios, el pasar inexorablemente por la lágrima, porque la lágrima contiene en sí misma algún tipo de bien para el niño. Y de eso ya nos está informando la Torá. Hay un bien del que no podemos quedar exentos en la vida, que viene a través del dolor, de la lágrima, del llanto. Tan curioso es el asunto que hasta el título de la porción, que dijimos es una porción doble, hasta el título de la porción nos deja el mensaje en clave, nos lo transmite a través del título. La parashá, dijimos, Tazria Metzorá. Tazria traduce ella concibe, y Metzorá traduce el que tiene tzaraat. Tzaraat es la enfermedad que se conoce como, o se traduce al español como lepra, pero no es la lepra de hoy día, sino una enfermedad antigua de erupciones en la piel y todo esto, que se lo traduce como lepra, digámoslo, la lepra bíblica. Lo cierto es que al juntar los títulos de las dos porciones, para formar la porción doble de esta semana, nos queda Tazria Metzorá. Ella concibe el que tiene Saraat. Ella concibe el que tiene lepra bíblica. Ella concibe el que va a tener una enfermedad que le va a hacer pasarla mal. Es increíble cómo nos habla la vida a partir de cosas tan sencillísimas. El asunto para mí me resulta totalmente evidente, y es que por mucho que nos cueste aceptarlo, y sí que nos cuesta muchísimo, nos cuesta horrores aceptarlo, pero por mucho que nos cueste aceptarlo, es una realidad de la vida. La vida incluye a la lágrima. La vida, incluye al llanto. La vida lo incluye al dolor. Inexorablemente. Es una realidad. Sal afuera y date cuenta de eso. Es una realidad. Así que a lo que los quiero invitar hoy, con toda humildad y con todo respeto, es a que naveguemos juntos las dificultosas aguas de esta realidad. La vida, para que sea la vida que es, necesita esos ingredientes. El llanto y la risa, la alegría, la dicha,
el holgorio y el momento apagado, el momento quizá triste. La vida está armada de esto. Podemos fantasear con una realidad distinta. Podemos pensar que más allá del sol no habrá lágrimas. Podemos pensar que ojalá algún día se elimine para siempre la maldad de la historia humana y que ya no tengamos que sufrir, lo que podamos decir. Pero no dejan de ser eso, fantasías, meras fantasías. La vida real en la que vivimos, en la que nos movemos constantemente cada uno de nosotros, a diario, de forma cotidiana, constantemente, a cada instante, esa vida, la vida real, está hecha de esto. Y no solo es algo que yo quiero ver así, es algo que el ser real, el ser que no busca escapar de la realidad, sino que quiere abrazarla lo más pronto posible para poder moverse mejor en esa realidad, lo analiza. En textos bíblicos, como por ejemplo, el concepto está por todos lados, pero quiero citar apenas uno de mis favoritos, Eclesiastés, capítulo 3, versículo 4. En Eclesiastés, Coelet, el sabio, el predicador, el disertador, el hombre que transmitía proverbios de sabiduría, ahí en Eclesiastés dice que hay tiempo para todo. Todo lo que se busca, todo lo que se quiere, todo lo que se hace, todas las posibilidades de la experiencia humana hallan su tiempo en el desarrollo de la vida. Y en el versículo 4, después de haber nombrado una cierta cantidad de cosas, nos menciona esta. Hay tiempo de llorar y tiempo de reír. No nos está condenando diciéndonos que no te alegres mucho si te estás riendo, porque después te vas a tocar llorar. No nos está condenando, apenas nos está dibujando lo que es la vida, apenas nos está descubriendo lo que es la experiencia humana, porque quien lo está diciendo es un sabio fiel a la condición humana. Es una persona viva que vivió, que observó a los vivos, que contempló su propia experiencia y la de los demás y llegó a estas inexorables conclusiones. Veo en la experiencia de vida de todas las personas que cada uno pasa por esto. No le está dando una condena. No está filosofando al respecto. No está tratando de encontrar las razones epistemológicas, ontológicas, metafísicas. Nada de eso. Apenas está describiendo lo que ve. Que la vida pasa por estos estadios. Hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Hay tiempo para hacer endechas, para hacer lamentos por el luto, por el sufrimiento por el que se pasa. Y también la vida contiene tiempos en donde hay que bailar. Y lo mejor que podemos hacer es bailar cuando nos toca bailar. Y saber que hay momentos que tenemos que pasar por la endecha y saberlo hacer. Hay tiempo de reír y no podemos restarle poder y energía a eso, porque eso nos va a ayudar a estar listos para cuando vayamos a pasar por el tiempo del llanto, porque quien ve la vida acepta que es esa. No le estoy diciendo cómo podría ser, cómo la podemos arreglar, cómo puede ser. Estoy diciendo que la vida real es esa. Y lo mejor que podemos hacer es navegar en la vida real. Ahora, creo que el problema no está tanto en la realidad en sí, ¿verdad? Creo que no nos hacemos muchos problemas con esta realidad. La vemos. El problema más bien parece que lo tenemos con una tendencia natural que hay en nosotros, en los seres humanos, una tendencia natural ahogados por nuestra mente racional. La vinada, la mente racional, nos busca siempre armarse de sentido, darle un espacio y un lugar a cada cosa y acomodarlas ahí y que todo le hagan sentido, que todo se acomode a una organización, que todo se acomode a su lógica. Y en medio de eso, el ser humano, tratando de darle ese sentido, se crea la necesidad de constantemente encontrarle un porqué a todo. Constantemente encontrarle un porqué a todo. Claro, esto es natural, es propio de seres que no quieren morirse, que no queremos morirnos en la locura y en el no entender. Necesitamos entender para poder avanzar. No nos agrada mucho la idea de tener que ir por aquí y no entender por qué, no saber por qué vamos por ahí,
no saber por qué estas condiciones. Bien pronto en la vida empezamos a preguntarnos qué hacemos aquí y por qué y de dónde venimos y de qué se trata todo esto. Así que nos gusta que las cosas nos hagan un sentido. Es que es propio de nosotros que queramos tener una respuesta, tener un porqué para lo que sucede. Y con el sentido o con el asunto del que estamos hablando pasa que necesitamos encontrar una razón a por qué la lágrima. Podemos aceptar que listo, la vida es de llorar y de reír, pero ¿por qué es así? ¿Por qué tendríamos que llorar? ¿Por qué tendríamos que sufrir? ¿Por qué la experiencia humana está hecha teniendo que pasar por esto? Pero el asunto es que por más lógico que sea y que en un momento dado pase por la intención de nuestro corazón y querer tener esas respuestas, el querer entender todo eso, el querer entenderlo todo, el asunto es que muchas veces esa tendencia natural a querer entenderlo todo no es para nada constructiva, sino todo lo contrario. Nos dañamos mucho tratando de entender cosas que no nos ayudan en absoluto. Y por el contrario, sí que nos pueden dejar en un limbo de dudas, escepticismo y pérdida de nosotros mismos. Más que explicarlo, voy a ilustrarlo. Piense por un momento. Job, la historia de Job. Normalmente extraemos las lecciones del aguante, de no desfallecer, de la paciencia y la perseverancia en espera de la recompensa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a buscarle las razones metafísicas o qué sé yo, con las que podamos explicar su sufrimiento. No, es que Dios lo probó para recompensarlo después, pero eso nos deja muchas preguntas. Bueno, ¿y qué necesidad de probarlo para recompensarlo? Pues no lo recompense, déjelo como venía, que venía bien. ¿No? De la paciencia. No, es que Dios pasó a Job por esta prueba tan difícil para que desarrollara paciencia. Bueno, ¿y para qué? Ah, no, es que para poder entrar al cielo necesitaba un certificado. Cursé, pasé, aprobé el curso de paciencia. No, es que era para que no desfalleciera, para que, bueno, ¿y qué pasa si desfallezco? Soy menos que, menos hombre, fui hecho débil, es obvio que voy a desfallecer. Tratamos de sacar un montón de lecciones, pero me parece a mí que esta historia todavía tiene mucho más para nosotros y no podemos desperdiciarlo. No podemos desperdiciarlo. Pensemos en el Job después de que le empiezan a acontecer tantas cosas. Y su reacción es, al igual que cada uno de nosotros, llenar de preguntas a toda su realidad. Él llena de preguntas a sus amigos, vienen a consolarle, le empiezan a recriminar y él le responde con preguntas. ¿Es que acaso es justo que pase esto? ¿Acaso es justo que pase lo otro? ¿Acaso es justo esto? ¿Acaso es justo esto otro? ¿Acaso esto? Es propio de una persona como yo, que es así, así, así. Y él empieza a llenar de preguntas a sí mismo, a sus amigos, al universo, al cosmos, a la divinidad, etcétera, etcétera. Llena de preguntas su realidad. Y al final, él tiene que aprender una lección, que es la que yo quiero que aprendamos hoy nosotros. La lección que recibe de la vida, de sus amigos, de lo que le sucede y de la propia divinidad es más o menos así. No te enfoques en respuestas difíciles. Hay cosas mucho más próximas, hay cosas mucho más cercanas a ti. Básicamente, esa es la principal lección que yo veo en el libro de Job. Todavía me pregunté, pero ¿cuál es el sentido de esta historia? ¿Cuál es el sentido de tanto sufrimiento? No, que Dios le dio el doble, pero si él no estaba queriendo el doble. ¿Cómo estaba? Estaba bien. Y siempre me pregunté por qué tiene que pasar este tipo de cosas y busqué la explicación, la moraleja final desde la secundaria, que nos empiezan a dejar tareas en las clases de ética o de religión, de leer el libro de Job y hacer un resumen o un ensayo o las conclusiones o cuál es la enseñanza final del libro de Job y de la historia de Job. Y siempre me he hecho esas preguntas. Y estos días que meditaba en esto, creo haber llegado a esta conclusión. No digo la respuesta final de Job, no va en ese sentido. Pero me parece que nos enfocamos mucho en cosas y dejamos de ver detalles que pueden hacer mucho la diferencia.
No te enfoques en respuestas difíciles. Hay cosas más próximas a ti. Si analizamos el actuar de la divinidad, eso es lo que pasa. Job empieza. ¿Por qué el débil sufre? ¿Por qué al justo le va bien? Le va mal, perdón. ¿Por qué otros que parece que no se preocupan mucho de las cosas importantes de la vida andan por ahí sin problemas? ¿Y por qué el que se preocupa de hacer el bien, el que se preocupa del otro, el que anda adelantado, por qué parece que la recompensa fuera el infortunio, el dolor, la pena, la pérdida, la muerte, el sufrimiento? ¿Por qué? Y vemos que cuando lo divino se le aparece no viene, bueno, Job, te tengo una lista de respuestas a cada una de tus preguntas. No, 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 no. No. Le devuelve preguntas. Se le dice, ¿quieres entender la esencia de la vida? Vamos con cosas más sencillas. Le dice la divinidad. ¿Conoces de un bicho por ahí, un ser en el mar que se llama Leviatán? Se ha debatido que si es la ballena azul, que si es el cachalote, que si era el megalodón, que si era el hipopótamo, el cocodrilo, algún cocodrilo prehistórico, qué sé yo. Yo creo que no es necesario irnos allá. Lo cierto es que del bicho que le menciona la escritura a Job, está el Leviatán y el Behemoth. ¿Sabes algo? ¿Sabes cómo cazarlo? ¿Puedes jugar con eso? ¿Puedes entender el origen de este animal? Job no tiene respuesta para eso. Bueno, ven acá, Job. ¿Sabes por dónde sale el sol? ¿Por dónde se oculta? ¿Por qué es así? ¿Sabes las conjunciones, ¿cómo se llama? Astrales, que la osa mayor, que la menor? ¿Sabes de la nieve? ¿De por qué el fenómeno de la nieve, cómo se da? ¿Del porqué de las estaciones? ¿Sabes el origen de cómo ocurre el funcionamiento de la naturaleza? Y por supuesto que no, podía observarlo, pero no explicar en esencia el origen de todo esto. Bueno, después de eso, le dice entonces Dios a Job. Todo entre líneas, todo sabiéndolo ver. No es que viene y le da así las respuestas. Pero Job al final se queda pensando y dice, wow, de verdad que sí. Decía cosas que no entendía. La conclusión final de Job es, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Job estaba acostumbrado a oír de Dios buenas explicaciones, buenas enseñanzas, buenas historias, buenas respuestas, pero no había tenido la oportunidad de verlo. Pero ¿cómo lo iba a ver si Dios no se ve, es invisible? Justamente de eso se trata. No pienses verlo con tus ojos físicos, no pienses verlo con tu mente racional, lo encuentras en el desarrollo de la vida. Ahora mis ojos te ven, velo en la vida. ¿Piensas algún día entender por qué el origen del sufrimiento? ¿Por qué los niños sufren? ¿Por qué los niños se mueren de hambre? ¿Por qué tanta injusticia en la tierra? El origen de la vida, o sea, la vida es lo que tenemos. Hay dolor, hay alegría, hay injusticias o aparentes injusticias. Muchas veces juzgamos algo de injusto, más adelante vemos el panorama completo, vivimos más y decimos, ahora entiendo por qué tenía que ser así. Pero todo queremos juzgarlo con nuestra mente racional. Y no entendemos lo que tuvo que entender Job. Hay cosas mucho más cercanas a nosotros. El sufrimiento es parte de la vida. ¿Qué espero? ¿Entender por qué el origen del sufrimiento? La vida es lo que es. Yo quiero entender por qué es así, por qué Dios no hizo un mundo en donde el hombre no sufriera. Y no falta aquí el aventajado religioso que diga, lo que pasa es que el origen es que el hombre pecó, comió del fruto del árbol prohibido, la culpa es de Adán y Eva, y las típicas de siempre. Ok. Bueno, ¿no pudo Dios haber hecho un ser sin esa potencialidad de hacer el mal? De equivocarse y de comer del fruto. ¿No pudo haber sido un poco menos severo? ¿No dice la Biblia que Él es amplio en misericordia? Pero al mediano error y ya lo condenó para siempre al sufrimiento. Estamos tratando de inventarnos sistemas filosóficos, teológicos, religiosos, en los cuales nos extraviamos y nos perdemos por completo en lugar de avanzar a cosas que tenemos mucho más próximas y cercanas. Como por ejemplo la vida. La vida incluye la risa, la dicha, lo compruebas a diario, y el llanto, la lágrima, el dolor, y también lo compruebas a diario. Esas cosas están más cercanas. ¿Qué tal si piensas por un momento en aprender a vivir con eso?
Sientes el rigor del dolor y te es difícil aceptarlo. Bueno, ¿qué tal si vives una vida en la que procuras causarle el mínimo dolor posible al otro? Y aun si no lo has causado y ves a alguien sufriendo, procuras ayudarlo a solventar ese dolor. Eso es mucho más cercano. Pues ya que te afecta tanto, en lugar de estar diciendo, ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento? ¿Por qué Dios permite que los niños mueran de hambre? Bueno, ¿qué tal si vas a algo más cercano que entender el origen del dolor y tú procuras calmar un poquito de dolor a ese niñito, al vecinito que tienes cerca? Es mucho más cercano, mucho más real y mucho menos hipócrita. Pero me gustaría entender, ¿qué quieres? ¿Entender la mente divina? Dios, por naturaleza, si decimos que es Dios, es uno y único. Por definición, Dios es lo supremo. No puede haber dos supremos, tres supremos, 20.000 supremos. Hay muchas manifestaciones de lo divino, claro, pero la esencia de lo único es lo único. Por lo tanto, Dios y su mente son una sola cosa. Dios y su conocimiento son una sola cosa, ya que es único e indivisible. ¿Quieres llegar al total del conocimiento divino? Serías Dios. Y hacia allá vamos. Pero por ahora nos damos cuenta que no, nos machacamos, nos duele, solamente va pasando los años y ya nos vemos limitados, ya que estamos vivos, por lo tanto no lo he comprendido todo, me voy a desesperar tratando de comprenderlo todo o voy a empezar a vivir lo que tengo. Voy a seguir queriendo oír de oídos un montón de cosas o voy a ir a ver la mejor expresión de lo divino en lo que tengo más cerca para ver lo que es la vida, una vida que incluye llanto y risa. Estas cosas no dejan de ser. La vida, desde que es vida, incluye el llanto y la risa, incluye el sufrimiento y a la dicha. Y mientras más pronto integremos esta realidad dual en la vida de cada uno, mientras más pronto integremos a la lágrima, porque a la otra no hay que integrarla, es lo que buscamos, y está fantástico que así sea, nos procuramos el bien, pero para poder procurarnos ese bien, esta vida está configurada, está hecha por la mente suprema, decimos los creyentes, por las razones que sean, pero la vida es eso. Pero lo cierto es que nos toca aprender un poco de los no creyentes en aceptar qué es la vida, producto de lo que sea. No vamos a lograr nada tratando de cuestionar la mente divina o el azar de la existencia para que sea lo que es. Podemos mejor adaptarnos a esta realidad y procurar trascenderla, claro, procurar estar cada vez mejor, pero integrando la realidad y sabiendo movernos ahí. Mientras más pronto integremos a la lágrima en la vida, más pronto nadaremos en la realidad y mejor podremos navegar luego sobre esa, la realidad. Sin embargo, la dura y equivocada realidad en la que muchos buscamos movernos, en la que buscamos hacernos expertos, es en la de evadir, simular, camuflar, evitar y hasta ignorar. Incluso si pudiéramos eliminar la lágrima. Muchas veces reducimos la vida a eso, a evitarnos el dolor. Así como queremos evitar que el niño llore. ¿Recuerdan cómo empecé? Con la experiencia con mi familia ya de un niño que lloraba y todo. Tendrá esto, denle acetaminofén, denle esto, denle aquello otro, pero no, que no llore, que no sufra, nos fastidia, nos incomoda, nos lastima, nos sentimos mal porque un niño llore. Y así como buscamos evitar que el niño llore, en la medida que vamos creciendo, buscamos evitarnos al máximo el sufrimiento. Y lo entiendo, es normal. ¿Quién quiere sufrir? No queremos sufrir, no queremos pasarla mal, ni físicamente, ni emocionalmente, ni moralmente, ni intelectualmente, ni espiritualmente. Queremos la dicha constante. Es normal que lo queramos así. Pero debemos aceptar, incorporar lo otro y avanzar, porque si no, no avanzamos. La otra vez, hace unos meses ya, fuimos de compras a algún lugar y había que comprar algunos víveres
y el lugar de la tienda donde estábamos era cerca de la casa de un sobrinito y pasamos a saludarle. Le saludamos, le llevamos ahí una fruta y nos vinimos a casa, fue un ratito. Y el niño, lléveme, lléveme, lléveme. Ay, yo quiero ir con el tío Eddie. Y no le pudimos traer porque quien le cuida al niño, su abuela, estaba ocupada y no podíamos traerle. Nosotros teníamos cosas que hacer, solo quisimos pasar a saludar. Bueno, luego de que le contamos a la otra abuela la historia, ay, fuimos a visitar al niño. ¿Y por qué son así? ¿Por qué son malos? ¿Por qué son crueles? Si no van dispuestos a traérselo, ¿para qué pasan? Para hacerlo llorar. Y yo, ¿what? Y con todo el respeto de la abuela, tuve que decir, bueno, no somos malos. Quisimos ver al niño le gusta vernos y a nosotros nos gusta verle. Quisimos pasar a dejarle una frutita, compartir un ratito con él. Ah, pero el niño se queda llorando. ¿Y qué pasa? ¿Quién dijo que el llanto es malo? ¿Quién dijo que llorar a un niño es malo? El niño necesita incorporar en su vida el llanto. El niño necesita incorporar en su vida el no. ¿Por qué lloraba? Porque él quería una cosa y no se le daba. Pero ¿qué vamos a acostumbrar al niño? A que todo es sí y vamos a evitarle a los niños todo el tiempo el no. Pues va a pasar que cuando viva la vida real, y en algún momento tendrá que hacer, así sea a los 45, tendrá que salir de casa y enfrentarse a una vida real en la que el no es tan presente como el sí, en la que el llanto está todo el tiempo ahí latente, así como la risa. Cuando salga a ese mundo, se va a estrellar y entonces va a ser un desadaptado, tal vez no un desadaptado social, porque esto suena muy feo, pero un inentendido, un extraviado niño consigo mismo y con su realidad. Ahora, permítame ser un poco más fuerte. ¿No es esa la realidad de lo que vivimos? ¿No es ese el mundo en el que nos movemos? No tenemos una generación. Ahora, más fuerte todavía, no somos parte de una generación, no somos muchas veces nosotros esa generación de inentendidos, de extraviados en la vida, porque nos acostumbraron y nos acostumbramos a acceder a cada capricho que queremos, a buscarnos toda la cantidad de bienestar, de dicha, de goce posible, y cuando la vida, por razones de lo que es la vida, que tal vez no vayamos a entender, aunque tratemos de encontrar esas respuestas en Dios, en el cosmos, en algún sistema filosófico, doctrinal o lo que quieran, cuando nos toca pasar por ahí y no entendemos por qué, entonces ya la vida nos pierde sentido y la vida nos es tediosa y fastidiosa y dolorosa y complicada y un montón de cosas más. ¿No es esa la realidad? Porque queremos cercenarle una gran parte a la vida, arrancarle miembros que no nos gustan mucho. El no, la lágrima, el llanto, el dolor, sufrimiento. Quisiéramos dejarla llena de dichas, paseos, risas, carcajadas y un montón de cosas. Claro que todos las buscamos, por supuesto, pero que cuando vemos la vida parece que no es así, no está diseñada así. Y no entendemos por qué, pero lo más importante de todo, no es necesario. Es más importante ver cómo es y tratar de fluir con esa vida. Pensemos por un momento. Al niño, al infante, le evitamos el sufrimiento más mínimo, ¿no? Le dolió algo y ya queremos darle algún bebedizo médico o lo que sea para que no llore. Van creciendo, solo se aburren un poquito y ya les tenemos a la mano todo tipo de distracciones electrónicas, ¿no? iPads, televisores, tabletas electrónicas, no nombrar marcas, pero ya lo hice, televisores, equipos celulares, computadoras, juegos electrónicos y demás, para distraerlos. A la medida que van creciendo y esto nos empieza a fastidiar un poco, lo juzgamos, ¿no? Ah, pero solo quieren vivir apegados a las máquinas, al televisor, a la pantalla. Y no nos damos cuenta que nosotros los convertimos en eso. Porque para que no nos molestaran con sus llantos, con sus berrinches, toma el celular ahí, juega ahí un ratito, entretente. Pero ni siquiera quiero ir a eso, a la típica de criticar a los muchachos metidos ahí en los aparatos. Vamos a nosotros. No somos parte de una generación. Los muy adultos veo
y estos días que estoy compartiendo con familia, le digo, lo veo mucho, padres, tíos, todo tipo de familiares, no son los mayores también hoy adictos a eso, a estar en el equipo celular haciendo scrolling, deslice y deslice y deslice y vean videos de todo tipo y pasa el uno y sigue el otro y pasan ahí minutos y horas pegados. Bueno, tampoco me voy a quedar con eso, con la típica de criticar la tecnología. Esto viene desde hace rato de que hubiera tecnología. Hace rato desde que como seres humanos queremos estar adictos o vivimos adictos. Queremos estar todo el tiempo con altas dosis de dopamina. Queremos estar todo el tiempo sintiéndonos bien. Entonces me busco una diversión, me voy de paseo, me voy de piscina, me voy a jugar un deporte, me tomo un trago, ¿no? Un vino, un champán, una cerveza. Otras cosas como drogas y demás. Porque queremos estar todo el tiempo estimulados, excitados. La pregunta es, ¿ayuda realmente estar constantemente excitados? Quiero hacer una aclaración aquí mínima. En países como los nuestros no es tan común, tan masificada la connotación que excitado, la excitación tiene. Normalmente se la restringe estratos, digamos, de la sociedad menos formados a la excitación únicamente sexual, pero cuando uso aquí excitaciones a la exacerbación emocional, digamos, estimulados. Ya cierro ese paréntesis. Pero la pregunta es, ayuda mucho, realmente es una ayuda estar constantemente estimulados, constantemente excitados. Yo lo he dicho, incluso he recibido, sé que a la gente no le gusta y critica, porque de pronto en un escenario como este yo diga, a veces hace bien tomarse una cerveza, o un vino, o un mate, o un café, o algo así que estimula, que te hace sentir chévere para pasar el rato, para compartir, para charlar, sin llevarlo al extremo, pues, de embriagarse, de intoxicarse, pues, porque esto hace daño al cuerpo, al alma, al espíritu, a todo, ¿bien? Pero aún en lo poco, en lo más mínimo, ayuda que constantemente necesitemos del estímulo y de la excitación. ¿Realmente ayuda la dopamina? ¿Realmente ayuda que siempre estemos buscando un medio para sentirnos estimulados? ¿Todo el tiempo en estado de dicha? Ahora, lo que digo es indistinto de la fuente de esa estimulación. Por ejemplo, a mí me hace feliz otras cosas, no solamente lo físico. Escuchar la música, podría decir alguien que es un estímulo más espiritual. ¿No? Escuchar una música que a mí me agrade me estimula y no necesito de la copa de vino o de la cerveza o de el café o el mate, que son estimuladores más suaves, digamos naturales. Aún así, a mí me estimula, me genera placer la lectura, sobre todo si son clásicos, fuentes antiguas de sabiduría, de poesía, de filosofía, de todo esto. Pero me he tenido que preguntar, ¿ayuda a esta excitación, por muy natural que sea, por más que sea de una fuente espiritual, no física o no química o no artificial, como las pantallas o lo que sea, ayuda? Y he tenido que ver para adentro y decir, no, me voy a negar incluso lo más natural que pueda ser un cafecito. Y aprovechemos. Me he tenido que negar a decir a un mate, que es muy natural, es un té, o a poner música. Por muy natural y fantástica que es y que me gusta y que lo sigo haciendo. Pero he tenido que negar a mí mismo porque me he tenido que dar cuenta que no es que ayude mucho estar constantemente excitado, estimulado desde afuera, porque eso nos lleva a querer evadir la realidad. Y es que la realidad incluye la lágrima. Por eso es que decía que es necesario, es una necesidad, una parte de nuestra necesidad. Se habla de las necesidades básicas, ¿no? Vestido, alimento, techo. Una necesidad básica que el ser humano integral es incorporar esta realidad en nuestro modo de ver la vida. La lágrima, el no estar excitados, el no estar todo el tiempo con algo que me ayude a sentirme bien, sino aceptar la vida tal cual es.
No es que busco el dolor, no se trata esto de masoquismo, por supuesto que no. No es martirismo, no es que vamos a ganarnos el cielo viviendo en el infierno un rato, no, 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 no. No es que me voy a ganar la salvación a punta de martirio, no, no es ese mi mensaje. Es que acepto la vida tal cual es. Y cuando me pone a disfrutar, me la disfruto. Y cuando me pasa por momentos que a priori me generan cierta molestia, y lo acepto. Solo lo acepto. No tengo que decir, no, vamos a abrazar el dolor y hacernos amigos, que hagámonos estoicos, porque por más estoica que sea la persona, su estoicismo radica precisamente en la capacidad de ver el dolor como es y sentir que esto no lo abate, no de negarlo. Yo lo sé, no es fácil, no es fácil. La sola idea de pensarlo aterra. ¿En serio me tengo que hacer a la idea del dolor? Sí. No, te puedo traer un mensaje y escoger versículos a mi discreción, por aquí y por allá, para hacerte ver que algún día va a cambiar y que si estás afinado con Dios y si te portas bien y cumples estos mandamientos y das dinero y haces el bien, entonces todo va a ir color de rosa. Sí, puedo hacerlo para que mañana te decepciones y me quieran mandar allá, al infierno, digamos. Pero primero, no soy eso. Y segundo, no nos sirve. Porque no es fácil. Como les digo, la sola idea de pensarlo aterra. Es difícil toparse con personas como Kierkegaard, el filósofo y teólogo danés Søren Kierkegaard, quien dijo que si había una sola alma en el infierno necesaria para la variedad del mundo y esa alma fuera la suya, cantaría desde el fondo del infierno la alabanza del Todopoderoso. ¡Ah! Esto no es otra cosa que valorar en toda la expresión y amplitud de la palabra, valorar el mundo real. Es lo que él está diciendo. Que si el mundo, para ser lo que es, con toda la variedad, o sea, valora la vida. Él se da cuenta que la vida es todo esto tan fantástico. Y que lo fantástico incluye cosas ahí medio oscuras, medio negras, medio feas, medio fastidiosas. Pero lo que él está diciendo es que sí, para que el mundo sea como es, porque por ser como es que es tan fantástico, fuera necesario un alma en el infierno, él estaría dispuesto a que su alma fuera la que estuviera allá, en el fondo del infierno, y desde allá cantaría la alabanza del Todopoderoso. Esto es valorar la vida. Él no está diciendo aquí que se quiere ir al infierno. Él está diciendo que si la vida, para ser lo que es, incluye el sufrimiento, y como él está vivo para participar de la vida tal cual es, le toca pasar por ese estadio, gozoso puede pasarlo, porque es que eso es lo que lo hace vivo. No puede haber palabras más místicas, poéticas y dulcemente reales que estas. Borges dice en una de sus obras, Borges dice, no sé si es fácil sentirse así. No sé si después de algunos minutos de infierno, Kierkegaard hubiera seguido pensando igual. Porque a veces podemos ver y entender estas cosas de la vida, pero cuando tenemos que pasar por ahí, decimos, como que me apresuré. Yo mismo hablo a veces de esto y después me toca pasar a mí por ese estadio del dolor y, ay, ¿qué dije? ¿Qué hice? Ay, a veces uno dice, como que hablé de más y la vida como que me está trayendo, qué sé yo, castigos, reprimendas, lecciones o lo que sea. Podemos inventar lo que queramos, pero lo cierto es que la vida real hace que pasemos por ahí. Borges, que dice que no sabe si Kierkegaard podría mantenerse todo el tiempo viendo y pensando así, dice en una entrevista que le hace una prestigiosa universidad estadounidense, y que junto con otras de esas entrevistas es recogida en esta gran obra, Borges, El misterio esencial, dice en lo que es la traducción al español en la página 41, si no me equivoco, sí, dice, una vez leí un libro escrito por un clérigo inglés,
que decía que en el cielo hay mucha tristeza. Yo creo, y de hecho espero, que así sea. Porque, después de todo, una alegría constante sería algo intolerable. Podemos ser felices durante un rato, pero la felicidad eterna es algo impensable. ¿Qué decir a esto? Claro, esto puede chocar, puede llegar a ser chocante con mucha de la cosmovisión que tenemos, con nuestras doctrinas de la vida más allá de la muerte y todo ese tipo de cosas. Pero lo cierto es que no conocemos una felicidad así. Creo que esto es lo que intentaba transmitir el clérigo y lo que intenta descifrar Borges. Que la felicidad que conocemos está íntimamente ligada a la lágrima. No conocemos tal cosa como una felicidad constante y prolongada, un estado de dicha todo el tiempo así. No sabemos qué es eso. Cuando estamos en un ambiente contando chistes o pasándola bien y nos reímos todo, qué felicidad, hasta que nos callamos. Si viéramos a una persona todo el tiempo reírse y reírse, no deja de reírse, empezamos a... ¿Y este qué? No conocemos tal cosa. Creo que lo que intenta transmitir el clérigo que cita aquí Borges y que él intenta descifrar es eso. En el cielo hay mucha tristeza, o sea, no se elimina para siempre la tristeza. Borges dice, yo creo y de hecho espero que así sea, porque una alegría constante sería algo intolerable, o sea, no lo entendemos. Ser felices durante un rato, fantástico, pero la felicidad eterna es impensable para nosotros, no la concebimos, no la podemos concebir, no sabemos qué es eso. La dicha, para que sea dicha, para que la alegría se manifieste, necesitamos saber lo que es la desdicha, el dolor o el agobio, para después saber que lo que estamos sintiendo es tan fascinante porque es mejor que esto otro que estaba viviendo. Y saben que me encontré una joya en Apocalipsis que pienso que va en este sentido. Dice Apocalipsis 21:4, cuando está hablando el texto de Revelaciones, que es un texto de carácter apocalíptico y por eso al español se le puso así, Apocalipsis. Cuando está hablando el autor Juan, según se presume en la tradición, de lo que sería la vida futura, el mundo por venir y demás, dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva, y una característica de ese estado de vida futura es lo que dice el 21, versículo 4 de Apocalipsis. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. El estado de lo que viene aquí, el estado de consolación, el estado de dicha, pasa por enjugar toda lágrima. Pero yo me pregunto, ¿qué sentido tiene la consolación donde no hubo tristeza? ¿Qué sentido tiene la consolación donde no hay algo a qué consolar? Alguien a quien consolar. ¿Qué sentido tiene el enjugar la lágrima donde no hay lágrimas? Más allá de que la continuación del versículo dice que después de decir que Dios enjugará toda lágrima, dice que allí ya no habrá más llanto ni dolor. Pero el hecho de que sea valioso el que no habrá llanto ni dolor viene del hecho de superar ese llanto y ese dolor. Necesitamos para el estado de dicha ser conscientes del estado de desdicha. Y luego vendrá una realidad totalmente trascendente donde quizá ya no habrá que experimentar la desdicha para tener la dicha. Pero eso no lo sabemos, ¿no? Eso es terreno inefable, es algo que no podemos mencionar porque no lo conocemos. Mientras tanto, mientras estemos aquí, lo lindo es saber que hay un estado de consolación que viene justo cuando sufrimos. El salmista recoge este mismo pensamiento, tal cual, en el Salmo 56, en el versículo 8, está escrito. Búsquelo, por favor. Mis huidas tú has contado. Huir, peligro, susto, tal vez no físico, otra persona, pero lo que me está pasando no me agrada y huyo, me voy. Bueno,
Mis huidas tú has contado, le dice el salmista a la divinidad. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¡Wow! La meditación tan humana, la sabiduría tan fiel a la condición humana presente en estas palabras del salmista. Sí, vivo en una realidad que me lleva muchas veces a huir. Es parte de la realidad, me asusto, me atemorizo y lloro. Pero él dice, pon mis lágrimas en tu redoma. O sea, hay un recipiente especial. Se lo dice a lo divino, o sea que lo divino tiene sus propios tesoros. Cuando le adjudica a la divinidad un redoma, es una vasija en donde poner ciertas cosas importantes, ciertos fluidos, lo pone a la divinidad, la está poniendo en un nivel muy humano. Está aplicando antropomorfismos, claro que sí. Le está poniendo en un lugar de afinidad, de identificación con la humanidad. Claro, procedemos de lo divino. Entonces, así como en nosotros hay algo divino, en lo divino hay algo humano. Ya estoy rompiendo los cánones y estoy rozando la herejía. Queridos, vayamos a la vida real. Si provenimos de lo divino y fuimos hechos a su imagen y semejanza, él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero algo de humano hay en lo divino. ¿Qué puede ser ese algo? Nosotros. Habemos en lo divino. Ahí nos movemos y existimos y somos. Y en eso especial que contiene lo divino, en esa humanidad que embarga su ser, ahí le pide el salmista, ahí pon mis lágrimas, mi sufrimiento. Y le dice, ¿no están todas ellas en tu libro? Es decir, ¿el libro qué es? Donde está la sabiduría, donde está un conocimiento, donde hay una información. O sea, en la información reservada del universo, del por qué la vida es como es, por qué la realidad, la existencia es lo que es, el universo, usted busque los nombres que quiera. Ahí en donde se sabe por qué es como es, ahí se sabe que había que pasar por mis lágrimas, que había que pasar por mi dolor. Ahí, en ese conocimiento puro, primigenio, eterno, ahí eso tiene sentido. Bueno, pues te pido que en tu parte humana ahí pongas mis lágrimas. Un ser totalmente no resignado al sufrimiento, sino un ser totalmente incorporado en la vida real y consciente de la lágrima, pero también consciente de la potencialidad de consolación que hay en medio de ese dolor. Es así, es la vida. Y saben que por negarnos a aceptar esta realidad, por privarnos de toda esta dicha presente y escondida justamente en el dolor, nos privamos de la mejor posibilidad de vida que tenemos. Quiero terminar ya con esta ilustración. Regáleme 2 minutos más de su tiempo y les prometo dejarlos en paz por hoy. Una ilustración que nos puede ayudar mucho. Una de las cosas que nos hace llorar es el temor, ¿no? El temor a lo desconocido. Por eso bien lo dice el salmista. Mis huidas tú has contado. Cuando algo nos atemoriza, el temor a lo desconocido, el temor al futuro, el temor a la carencia, el temor porque alguien nos amenaza, el temor al peligro, el temor a no ser capaz, temor a la insuficiencia, temor a... nos lleva a huir, a querer irnos lejos. Pero piense por un momento, cuando algo nos atemoriza, normalmente nos llena de incertidumbre. Y si nos permanecemos en este estado de incertidumbre, nos empezamos a llenar de ansiedad. El temor con la ansiedad nos abaten y muchas veces nos hace llorar. ¿Quién no ha llorado de ansiedad? No, tal vez no llore como un niño si es un adulto. Tirar muchas lágrimas. Pero está en estado de preocupación. Se siente nimio, se siente débil, se siente en peligro y lloramos. Algunas veces, incluso hasta como un niño, lloramos y lloramos y lloramos. No hay nada más sanador que esto. Yo he llorado de temor y de ansiedad y bueno. Quienes lo hacen, sanan. Quienes se niegan a enfrentarlo, tienen que convivir con eso y nunca van a pasar por este momento de la vida y siempre que tengan que pasar por situaciones así, se van a estrellar y estrellar y estrellar. Hasta que lo enfrentemos y nos demos cuenta que es natural. Pero bueno, pasa que cuando atravesamos ese momento del dolor, del temor y lo enfrentamos, no es eso que tanto nos costó y eso que
a lo que tan renuente fuimos a enfrentar, eso es lo que se gana un lugar más especial en nuestro corazón. Piense, aceptamos un desafío de una carrera universitaria que era muy difícil, muy costosa y exigente académicamente y todo eso. Eso que nos desvela, que nos cuesta, que nos saca lágrimas, sufrimientos para tratar de llegar, de poder, ¿no se vuelve después eso a lo que tanto nos aferramos? Esa chica que nos enamoró tanto y que nos costó y que me generó tanta incertidumbre, si la puedo conquistar, si sí, si no, cómo tengo que comportarme, llenarla de detalles o expresarme bien o saberla tratar. ¿No es eso que nos genera duda, temor y miedo a perder o a no ser capaz de conquistar eso que, a lo que tanto nos aferramos? Nuestros niños, cuando enferman y nos llenamos de temor cuando somos papás por primera vez y no sabemos qué hacer y les duele un poquito y ya queremos ver qué compramos, qué le damos. ¿No es ese temor que nos hace sufrir lo que hace que luego nos aferremos a ellos y seamos capaces de todo y todo es todo por ellos? Las cosas que más nos agobian, que nos producen temor, que nos producen lágrimas, una vez las asumimos, las enfrentamos y tenemos la valentía de pararnos de frente y aceptar esa realidad e ir hacia ella, son las cosas que después se nos vuelven las más valiosas de la vida, las más ligadas a nuestro corazón, lo que nos las sentimos con la mayor pertenencia del mundo. Entonces, nos vamos a privar de todo esto por evitarnos el sufrimiento, por evitarnos la desdicha, por querer camuflarla, por querer engañarnos con dopamina, no importa si la adquieres de mensajes bíblicos, de predicaciones, si la tomas de música espiritual o no espiritual, secular, pero que te dopan, o sea, que te dan estado de dicha, no importa si la quieres disfrazar y esconder con café, con mate, con cerveza, con vino o con otro tipo de sustancias. Te vas a perder de la vida real, de aceptarla, y después si te la quieres bajar con café o con mate, fantástico, pero no porque quieres huir de nada, sino porque quieres aceptar e incorporar. Yo hoy te he traído un mensaje. La que concibe, o ella concibe, el que tiene Metzorah, el que tiene Tzarat, perdón. Ella concibe el que tiene el dolor. Tú y yo tal vez seamos los que llevamos adentro nuestro situaciones de dolor, pero sin tener que resignarnos a nada, pero aceptando la realidad de la vida como es y aprendiendo a fluir en ella, vamos a aprender a navegar en esas aguas, a nadar en esas aguas cuando nos toque y a surfear sobre ellas cuando podamos hacerlo, pero nunca negándonos a nuestra condición humana, aceptando todo y sacándole dicha incluso al dolor, no dopándonos, no distrayéndonos o negando la realidad, sino en medio del dolor poder extraer de ahí dicha. Cuando sé que la dicha no está afuera, sino en mí, en aceptar la vida como es y en navegarla lo mejor posible. Les aseguro que una vida así es inigualable. Les aseguro que una vida así es como la del salmista. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redomo. ¿No están todas ellas en tu libro? Eso es empezar a adelantarnos al consuelo final, donde Dios enjugará toda lágrima. Eso es empezar a tomar nuestras lágrimas y a dejarnos que nos las puedan limpiar con toda la ternura del mundo. La vida tiene este placer y esta dicha. Y si queremos ser de verdad como Job, dejaremos de estar haciendo preguntas que en algún momento entenderemos cuando nos unamos a la divinidad, pero que por ahora lo más sabio, lo más humanamente real y sabio es aprender a fluir con eso. Eso de verdad es una vida no solo real, sino una vida de dicha, verdadera, sin engañarnos ni engañar a nadie, sino viviendo a plenitud. Eso, queridos, es la vida de verdad. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, por tu Torah. Maravillosa como siempre, especial como siempre, humana como siempre. Qué bonito que tú, la expresión más maravillosa, la esencia más maravillosa, la única realidad presente en todo, lo divino, hayas inspirado esa escritura, pero que nos la hayas traído a través de lo humano, para que tanto lo divino como lo humano estén siempre a nuestra disposición, para que esta palabra no sea ajena a nosotros, sino cercana y ligada a toda la experiencia humana, a lo que vivimos, a lo que sentimos, a nuestras dudas, a nuestras flaquezas.
Qué bueno que a través de esta palabra nos formes, Señor, nos guíes, nos amoldes a tu plan que desconocemos, pero que cada vez vamos empezando a ver en la medida en que estamos dispuestos a vivir. Que esta palabra siga formándonos y que esta palabra siga siendo de nosotros nada menos que tu plan y tu proyecto, el proyecto humano, el proyecto de hombre llegando a su Dios, el proyecto de los siglos por el cual hiciste toda realidad que existe. Gracias te doy por todo eso, Señor, por tu palabra. Amén y amén. Baruch Hashem. Bendito sea Dios por esta Torah maravillosa. Ustedes por estar siempre prestos a escuchar y a compartir. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Shavuot Tov.